de la ventilación alveolar. Quiero recordarles que la ventilación alveolar, la entrada de aire fresco a las diferentes zonas pulmonares no es homogéneo. Recuerdan, debido al efecto de la gravedad sobre las estructuras tóraco-pulmonares, la presión intrapleural en un sujeto que está de pie o sentado es más negativa, menor en los alvéolos del ápice y menos negativa, ligeramente mayor en los de la base. Cuando el aire, esto es al final de la expiración normal, cuando en nuestros pulmones está la capacidad residual funcional, hay más aire en los alvéolos del ápice que en las bases, hay más aire. La presión transpulmonar es menor en los alvéolos de la base que en el ápice. Por eso es que los alvéolos del ápice contienen más aire. Entonces, cuando el aire entra, los alvéolos del ápice reciben aire y los de la base también, pero relativamente los alvéolos de la base reciben mucho más aire que los del ápice. Entonces decimos que la ventilación alveolar es mayor en los alvéolos de la base que en los alvéolos del ápice. Los alvéolos de la base están más ventilados que los del ápice. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad. Entonces vamos a ver ahora las características de los vasos pulmonares. Recuerden que hay vasos que entran al pulmón y otros que se quedan afuera. Los que se quedan afuera están sometidos más a la presión intrapleural. Los que van adentro están sometidos a los cambios de presión transpulmonar dentro del alvéolo. Entonces, cuando la sangre, los vasos, ¿verdad?, a nivel de la arteria pulmonar, igualmente se van distribuyendo en arterias, arteriolas, ¿sí?, y vasos capilares, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. Bien, entonces, característicamente los vasos sanguíneos pulmonares se dividen rápidamente en un corto tramo, ¿sí?, rápidamente, de pulmón, de corazón a pulmón, regresa a corazón de nuevo, rapidito. En tanto los vasos sistémicos, ¿verdad?, vienen las grandes arterias, las arterias medianas, las arteriolas, y los vasos capilares hay un tramo mucho más largo en los cuales ellos se van subdividiendo. Los vasos sanguíneos pulmonares también tienen paredes delgadas, sobre todo a nivel de las arteriolas. Hay poco músculo liso, también hay poca inervación y, por tanto, la regulación autonómica dentro en los vasos sanguíneos pulmonares no es tan grande. No es igual que lo que ustedes van a aprender para el circuito sistémico. Entonces, en el vértice, recordemos que la presión intrapleural es más negativa, la presión transmural pulmonar, que es la diferencia de la presión, vamos a ver, del aire dentro y fuera, es mayor, por eso que los alvéolos del ápice son más grandes. Los alvéolos, por el hecho de que son más grandes, entonces los vasos sanguíneos que entran a este sistema, los vasos sanguíneos que entran, ¿sí?, ellos están sometidos a esa presión mayor, la presión del aire. El vaso entra y es como aplanado por el exceso de aire que hay en los alvéolos del ápice. Entonces, el flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos que van hacia la región del ápice es menor. En consecuencia, vamos a ver que hay una relación ventilación-perfusión que es diferente a lo que llamamos lo normal, pero eso lo vamos a ver ahora. Entonces, debido a las características de la perfusión pulmonar y presión intrapleural y del flujo sanguíneo pulmonar, hay una como de la cantidad de sangre que reciben las diferentes
áreas o zonas del sistema pulmonar, los pulmones. Comparando el circuito sistémico con el circuito pulmonar, miren lo que tenemos. En el circuito sistémico, la sangre se mueve por la presión que se genera en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo se genera una presión, ¿verdad?, que va entonces haciendo que la sangre fluya por el sistema y regrese a la aurícula derecha, de donde entonces va de nuevo a partir hacia el circuito pulmonar. Pero en el circuito sistémico, la presión generada en el ventrículo izquierdo arterial puede llegar a ser 120 milímetros de mercurio, y esa se llama presión sistólica, la máxima presión que se puede desarrollar. Presión, recuerden que es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de la arteria. Cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, ejerce una fuerza en el área que es la arteria, y eso se traduce como presión. Máximamente es 120. La sangre empieza a fluir, ¿verdad?, por todo el sistema, y al final entonces se puede medir una presión mínima que se llama diastólica. Eso es 80. Entonces hay una presión arterial media que está relacionada con la presión sistólica y la diastólica. Ustedes lo van a aprender a calcular en cardiovascular, ¿verdad?, que es la presión con la que la sangre va siendo empujada a lo largo de todo el circuito, ¿verdad?, de vasos sanguíneos. La presión va entonces fluyendo la sangre y regresando a la aurícula derecha, en donde la presión es más o menos de 2 milímetros de mercurio en la aurícula derecha. Entonces hay un gradiente, es decir, una diferencia de presión entre la aorta, que es aproximadamente 100, y la aurícula derecha, que es de 2. Es decir, hay una presión de empuje, una presión que permite que la sangre se mueva de 98 milímetros de mercurio más o menos. Ese es el gradiente de presión en el circuito sistémico. Esa es la fuerza que mueve la sangre por todo ese sistema, ¿sí? Comparado con el circuito sistémico, en el circuito pulmonar, a nivel de la arteria pulmonar, cuando el ventrículo derecho se contrae, se genera una presión máxima de 25 milímetros de mercurio y una presión mínima de 10. Eso hace que la presión arterial media sea aproximadamente de 15. Igualmente, esa presión es la presión que va a empujar la sangre por todo el circuito pulmonar. A nivel de la aurícula izquierda, cuando la sangre regresa al corazón, pero a la parte izquierda por las venas pulmonares, la presión dentro de la aurícula es aproximadamente de 5. Entonces hay un gradiente de presión desde la arteria pulmonar a la aurícula izquierda. 15 menos 5 es 10. 10 es el gradiente realmente de empuje, la presión de empuje de la sangre a nivel del circuito pulmonar. Entonces lo vamos a ver en este esquema. En el ventrículo izquierdo, ¿verdad?, hay una presión arterial media de empuje de la sangre, y esa sangre va a todos los sistemas, a todos los tejidos, regresa por las venas cavas a la aurícula derecha, donde la presión es más o menos de 2. En el ventrículo derecho se genera una presión de aproximadamente 25 máxima, ¿verdad? Habíamos dicho 10 mínima, y acá estamos dando otro valor. Eso hace que la presión arterial media sea de 15, ¿verdad? Y en el corazón izquierdo, la presión en la aurícula izquierda es de 5, es decir, hay una diferencia de presión de 15
hay una presión de empuje arterial media de 15. Esa es la presión con la cual se mueve la sangre, ¿verdad? En el circuito pulmonar. Entra a todos los vasos sanguíneos pulmonares, las arterias, las arteriolas, los capilares y regresa a la vena, por las venas pulmonares, a la aurícula izquierda, y el gradiente de presión, el gradiente de empuje es de 10. Es decir, la presión generada en el circuito sistémico para mover la sangre es mayor que la presión generada en el circuito pulmonar para mover la sangre. ¿Cuánta sangre se mueve del ventrículo izquierdo por todo el sistema hasta la aurícula derecha? 5 litros de sangre por minuto. 5. ¿Cuánta sangre se mueve desde el ventrículo derecho por todo el sistema pulmonar? Regresa a la aurícula izquierda. 5 litros por minuto, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿se acuerdan? La presión está relacionada con el gradiente de presión, ¿verdad? Con el flujo sanguíneo y con la resistencia. Entonces, ¿por qué es que se requiere más presión en el circuito sistémico para mover igual cantidad de sangre que en el circuito pulmonar? Se requiere, ¿verdad? Aproximadamente, miren ustedes, un gradiente de presión para el circuito pulmonar de 10 y para el circuito sistémico de casi 98, casi 10 veces. El circuito sistémico requiere más presión para mover la misma cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Las características de los vasos sanguíneos pulmonares es diferente. Las características de los vasos sanguíneos pulmonares es diferente. ¿Qué es lo que les dije con respecto al circuito pulmonar? Los vasos sanguíneos son vasos, ¿verdad?, de muy poca resistencia. Son vasos que son muy distensibles, ¿sí? Entonces, en el circuito pulmonar se requiere menos presión de empuje de la sangre para mover la misma cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque la resistencia vascular en el circuito pulmonar es mucho más pequeña, 10 veces menor casi que en el circuito sistémico. En el circuito sistémico, pequeños cambios en la resistencia generan grandes cambios en la presión. En el circuito pulmonar no ocurre eso. Puede cambiar, ¿verdad? La resistencia no cambia tan directamente como en el circuito sistémico. Hay otros mecanismos que van entonces a determinar el grado de resistencia de los vasos sanguíneos pulmonares. ¿Está claro eso? Se requiere más presión en el circuito sistémico que en el circuito pulmonar para movilizar la misma cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos del circuito sistémico ofrecen mayor resistencia al movimiento de sangre, ¿verdad?, que los vasos sanguíneos pulmonares. La resistencia del circuito pulmonar es 10 veces más pequeña, ¿verdad?, que en el circuito sistémico. Entonces hay, ¿verdad?, dos mecanismos importantes en el circuito pulmonar que afectan la resistencia. Recuerden, ¿verdad?, que yo les dije que en el circuito pulmonar el flujo de sangre no es igual en el ápice con respecto a la base. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe a la presión hidrostática, es decir, la presión interna que genera la columna de sangre en los vasos.
cuando un sujeto está de pie o sentado, debido al efecto de la gravedad, el gradiente de presión, la presión hidrostática, la que está generada por el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos, va disminuyendo a medida que nos acercamos más al ápice. La presión de empuje de esa sangre hacia los vasos sanguíneos del ápice es menor y hacia los vasos sanguíneos de la base es mayor. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad, ¿sí? Entonces las zonas del ápice reciben relativamente por la unidad de volumen, por cada unidad de volumen reciben las zonas del ápice o vértice, reciben menos cantidad de sangre, de la sangre que sale del ventrículo derecho, menos va al vértice o al ápice y más va a la base, ¿sí? Más. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad. Entonces hay mucha más sangre moviéndose hacia la base que hacia el ápice, ¿sí? Entonces quiere decir que en general, en el sistema pulmonar, en general, hay vasos sanguíneos que tienen capilares que tienen mucha sangre y hay otros que tienen poca sangre, ¿verdad? Y que estos que tienen poca sangre están ubicados primariamente hacia la región del ápice. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad sobre esa columna de sangre que se mueve, pero además, porque las regiones del ápice, ¿qué cantidad de aire contienen esos alvéolos? Mayor. Entonces, ese efecto, ¿verdad? Menos sangre, menos presión venosa, menos presión dentro del circuito, desde el sistema arterial, ¿verdad? Y más es la compresión mecánica que reciben esos vasos, lo que hace es que el flujo sanguíneo en esas regiones sea escaso o quizás nada. Entonces hay algunos vasos que hacia la región del ápice primariamente van a estar cerrados o casi cerrados. Y hay otros vasos sanguíneos capilares que van a estar más abiertos. Entonces, en condiciones normales, algunos vasos sanguíneos están cerrados y otros están abiertos. Como están cerrados, la perfusión, la cantidad de sangre que recibe esa región es menor. Bien, entonces, ¿qué pasa en condiciones normales en el circuito sistémico? En el circuito sistémico, cuando por cualquier motivo aumenta la cantidad de sangre que se maneja desde el ventrículo izquierdo a el resto del sistema. Cuando aumenta el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco que se llama, que sale del ventrículo izquierdo, la presión arterial aumenta, ¿sí? Entonces, eso genera un aumento de la presión arterial media y si eso es excesivo, puede ocurrir a nivel de los capilares, sí, sanguíneos, puede ocurrir que se produzca edema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso puede traer una consecuencia. Es decir, que aumentos del gasto cardíaco, de la cantidad de sangre que se mueve en el circuito sistémico, va a aumentar también la presión arterial. Pero ¿qué pasa en el circuito pulmonar? En el circuito pulmonar, aumentos del gasto cardíaco, que también puede ocurrir, aumentos del gasto cardíaco, no van a generar aumentos consecuentes de la presión arterial. ¿Por qué no? Porque aquí hay dos mecanismos que impiden que el aumento de la cantidad de sangre que se mueve desde el sistema arteriolar al sistema venoso, la cantidad de sangre que se mueve, ¿verdad? No va a producir
cambios tan graves en la presión. ¿Por qué no? Porque ahora van a ocurrir dos mecanismos que se llaman reclutamiento y distensión de capilares. Reclutamiento significa que los vasos sanguíneos que estaban cerrados, ahora al aumentar la cantidad de sangre que se mueve, ¿se van a qué? A abrir. Y si esos se abren, van a disminuir la resistencia. Entonces, la presión es igual a la cantidad, o está determinada por la cantidad de sangre que se mueve y también por la resistencia. Presión arterial es igual al gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que se mueve en la unidad de tiempo, por la resistencia del sistema. Entonces, en el circuito pulmonar, al aumentar la cantidad de sangre que se mueve, no aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque ahora lo que va a disminuir es la resistencia. ¿Por qué está disminuyendo la resistencia? Porque ahora, al aumentar esto acá, se abren capilares y eso genera una disminución de la resistencia. También otro mecanismo que puede ocurrir es la distensión. Los vasos sanguíneos pulmonares son muy distensibles, tienen paredes muy delgadas. Y si aumenta en un momento determinado la cantidad de sangre que se mueve por el sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Otros se van a abrir más de lo que ya estaban. Mire, este vasito, por ejemplo, es muy distensible y ahora se abre. Y eso permite que la resistencia al paso de la sangre dentro de este sistema disminuya. Entonces, estos dos mecanismos de reclutamiento y distensión de capilares impide, ¿verdad? Impide que cambios en el gasto cardíaco, ¿verdad? Hagan que aumente la presión en los vasos y que eso impida, cuando aumenta mucho la presión en los vasos capilares, la presión hidrostática, en el circuito sistémico, por ejemplo, si aumenta mucho la presión arterial, ¿sí? Entonces, eso hace que haya paso de líquido hacia el intersticio y se produzca edema. En el pulmón es más difícil producir edema porque hay estos dos mecanismos de reclutamiento y distensión de capilares que disminuye la resistencia y por ende la presión dentro de esos vasos. ¿Me explico? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, les tiene que quedar claro que debido a todos estos efectos de la gravedad sobre las presiones en los vasos sanguíneos pulmonares, las regiones de la base reciben por minuto, reciben más sangre, mililitros por minuto, que las regiones del vértice, ¿sí? Entonces, vemos ahora que los alvéolos del vértice o del ápice, ¿cómo es la ventilación en ellos? ¿Cómo es la cantidad de aire que reciben en la unidad de tiempo? Los del ápice comparados con los de la base. ¿Quiénes reciben más aire en la unidad de tiempo? Aire. Lo del ápice. Más ventilados. ¿Quiénes están más ventilados? ¿Quiénes reciben más aire en la unidad de tiempo? Los de la base. Los de la base. O sea, la ventilación es mayor en los alvéolos de la base. ¿Por qué? Por todos estos efectos que tiene la fuerza de gravedad sobre las estructuras tóraco-pulmonares. ¿Y qué les dije con respecto a la perfusión? La cantidad de sangre que reciben
las estructuras de la base también es mayor en los alvéolos de la base que los alvéolos del ápice. La cantidad de sangre por mililitros por minuto, ¿quiénes reciben más? Los alvéolos de la base. Entonces, ¿cómo podemos resumir? Los alvéolos de la base, ¿verdad? Reciben más aire y más sangre que los alvéolos del ápice. Y eso, entonces, permite que ahora vamos a mirar una relación bien importante, ventilación, perfusión, tampoco es homogénea. La relación ventilación-perfusión tampoco es homogénea si comparamos el ápice que la base. Bien, entonces, pero eso lo vamos a ver ahorita. Cuando hablamos de hiperventilación o de hipoventilación, ¿qué era lo que estábamos diciendo antes? A ver, ¿quién recuerda? Concentraciones de PCO2 y oxígeno. ¿Cómo? La presión Cuando hablamos de CO2 y oxígeno. Ajá. Cuando hablamos hiperventilación, significa que más aire, ¿desde dónde está entrando? Desde la atmósfera. El aire atmosférico está entrando en mayor cantidad que lo normal. Lo normal es que sea 4,2 litros por minuto. Pero ahora si ustedes hiperventilan, es decir, inspiran, ¿verdad? Y expiran más, inspiran y expiran más, el aire atmosférico ahora va a hacer que las presiones parciales de los gases a nivel alveolar, ¿verdad? Cambien. La de oxígeno va a aumentar y la de CO2 va a disminuir. ¿Y con qué lo comparamos? Con la tasa metabólica. Entonces, el sujeto requiere menos oxígeno y está produciendo menos CO2 de lo que realmente está eliminando. Entonces, cuando hablamos de hiperventilación, hablamos de que los gases arteriales, la presión de oxígeno está como hiperventilación. A nivel de los gases arteriales, la presión de oxígeno está aumentada y la de CO2 está disminuida, ¿verdad? Y hay una hipocapnia. Entonces, la hipoventilación sería lo contrario. La cantidad de aire fresco que llega a la zona alveolar es menor que lo que requiere el sujeto. El sujeto está consumiendo más oxígeno y produciendo más CO2 de lo que se le está llegando a través de su sistema respiratorio. Entonces, la cantidad de aire fresco que está llegando a través del sistema respiratorio y por la sangre a los tejidos es poco oxígeno con respecto a lo que está utilizando. Entonces, y está produciendo más CO2. Entonces, podemos hablar de hipoventilación cuando el sujeto, ¿verdad?, desarrolla aumento del CO2 y disminución del oxígeno. Entonces nosotros tenemos que comparar los niveles de ventilación con respecto a ¿qué? A la tasa metabólica. Lo más adecuado y lo más normal es que la ventilación y el metabolismo estén equilibrados. ¿Qué significa eso? Que si el sujeto está en reposo, está sentado, su ventilación se ajusta a esa demanda metabólica. Pero si el sujeto se activa, camina, corre, sube escaleras, ¿qué le va a pasar a la ventilación? También va a aumentar, se va a ajustar a la demanda metabólica. Y si aumentan ambas partes de esta balanza, si el metabolismo y la ventilación están equilibrados, hablamos entonces de ajuste de la ventilación a la demanda metabólica.
¿Me siguen? La ventilación se ajusta a la demanda metabólica. La ventilación siempre se va a ajustar a la demanda metabólica porque existen muchísimas aferencias que llegan al centro respiratorio de diversos receptores y estos permiten que la ventilación se regule de acuerdo a la demanda metabólica. Cuando hablamos de demanda metabólica es cuánto oxígeno está utilizando, consumiendo ese sistema para producir energía, ¿verdad? Para producir energía, para desdoblar ATP. Entonces, ese metabolismo oxidativo genera, ¿verdad?, una serie de ajustes de la ventilación a esa demanda metabólica y por ende también se produce más CO2, pero el CO2 al producirse y al llegar la sangre ahora con más CO2 a un alveolo que está muy ventilado, rápidamente ese CO2 va a ser eliminado por el proceso de expiración. Entonces hay en el tiempo un ajuste, un equilibrio entre la ventilación y la demanda metabólica, de tal manera que no podemos hablar de hiperventilación o de hipoventilación de acuerdo a lo que nosotros creemos que está haciendo el sujeto. ¿Sí? Nosotros hablamos de hiperventilación o de hipoventilación cuando hablamos entonces de que la ventilación y el metabolismo no están ajustados. ¿Qué pasaría ahora si esta parte de la balanza metabolismo aumenta al doble y la ventilación no? ¿Qué pasaría? Hipoventilación. Claro, hipoventilación. ¿Y qué vas a observar en tu sujeto? ¿Qué vas a observar? Aumento de CO2. Aumento del CO2 y disminución del oxígeno, disminución del pH y toda esa serie, ¿verdad?, de situaciones, disnea, qué sé yo, ¿verdad? Una cantidad de variables que se van, signos y síntomas que va a tener el sujeto debido a ese desajuste. Pero si ahora lo que aumenta es la ventilación con respecto al metabolismo. El metabolismo se queda igual, pero ustedes ahora sentaditos ahí empiezan a introducir más aire fresco. ¿Qué va a pasar? Hiperventilación. Entonces, miren, en la guía, en el texto, si en el texto, en el problema 6, ya lo vimos algo parecido, ¿verdad? El problema 6, la vez pasada vimos el problema 2 de los problemas de discusión en el aula. En la página 68 dijimos, usted se acerca a un paciente que está en urgencia y lo ve ansioso y corto de respiración, tiene una frecuencia respiratoria de 24 ciclos de aire. Entonces yo les preguntaba, ¿está hiperventilando? ¿Está hipoventilando? ¿Y qué decíamos? Que no lo sabemos, que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque lo único que podemos saber en este caso es que el paciente está, ¿qué? Taquipnea. Taquipneico. Repítelo de nuevo. Lo único que podemos saber es que el sujeto está taquipneico. Su ventilación no la sabemos. Igualmente, vamos a la página 65. Problema 6. Si en la sala de urgencia usted observa a una persona que al respirar, escuchen, contrae los músculos abdominales, usted sabe que lo siguiente es cierto. Es parecida al problema de antes, pero ahora tiene otra dinámica. Ahora estamos integrando otros conceptos, ¿verdad? Si en la sala de urgencia usted observa a una persona que al respirar
contrae los músculos abdominales, usted sabe que lo siguiente es cierto. A, esta persona debe estar hiperventilando. B, tiene una patología obstructiva. Sí. C, vamos a dejarlo ahí. Tiene una patología obstructiva. ¿Por qué dice que sí? Todavía no me des, ahora me dices por qué. C, su expiración es forzada. D, su inspiración es eupneica. Ven, que es un concepto parecido, ¿verdad? Al anterior. Bien, entonces, ¿qué me dijiste? Que es la Una respuesta. enfermedad obstructiva. ¿Por qué Josué? Es Sí. Josué, ¿verdad? ¿Por qué Sí. dices obstructiva, Josué? ¿Por qué? Porque es lo que sucede con los pacientes que están afectados de asma. Ellos tienen mayor dificultad para expirar, entonces emplean de los músculos abdominales, la contracción de los músculos abdominales, para apoyarse, aumentar la presión intraabdominal para expulsar el aire, Pero para no disminuir la que evaluado. digo. Pero no evaluado. Eso podría ser una verdad relativa, no necesariamente es 100% cierta. Acuérdate, algo es cierto cuando no tiene nada de falso. ¿Ya? ¿Por qué yo te digo eso? Porque no necesariamente eso puede ser una posibilidad. ¿Y qué tal si no es eso? Y es un paciente que está histérico y cree que que está disneico y que tiene un problema más bien psicológico, psiquiátrico, y él piensa que en el aire no le está faltando y usted tiene que darle otras cosas, otro tratamiento. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Sí. Ajá, perfecto. Entonces, ¿cuál es la única respuesta que está 100% cierta? La C. La ¿Cuál C. es? La Respiración es su forzada. expiración es forzada, su expiración es activa, su expiración es, ¿verdad? Debido al uso de, entonces está expirando aire que normalmente no expira. Ahora, que tenga una patología o que no la tenga, eso no lo sabemos 100%. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Ven? Hay muchas razones. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que, la dinámica, ¿verdad? El razonamiento, ¿sí? Que puede ser que sí y puede ser que no. Entonces, si no es 100%, es falso. Entonces, no es que tiene una patología obstructiva. Puede que la tenga. Y yo tendría, ustedes como médicos, ¿verdad? Tendrían que hacer la clínica, toda la parte clínica y la parte entonces de laboratorio y todo lo que ustedes, las pruebas que ustedes quieran para entonces decir, este paciente tiene una patología obstructiva, ¿ya? ¿Está claro eso? Chicos. Sí, profe. Bien, excelente. Entonces, miren, el aire entra por la zona de paso, llega a la zona de conducción, a la zona de intercambio, y es el aire que es importante. El aire que llega a la zona de intercambio gaseoso es el aire que es importante, porque ahora en ese pulmón, la sangre venosa mixta que llegó de la aurícula derecha, ventrículo derecho, que tiene, es una sangre reducida, es una sangre con poco oxígeno, maravilla. Cuando llega al pulmón, miren lo que ocurre, se transforma. Sangre venosa mixta se transforma en sangre arterial que va a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, a todo el cuerpo. El cuerpo entonces utiliza el oxígeno, ¿verdad? De esa sangre, elimina el CO2 y pasa de nuevo por el sistema pulmonar. El sistema pulmonar
en la expiración, ¿verdad? Saca todo ese CO2 y el aire entonces conteniendo oxígeno, ¿verdad? Se intercambia con la sangre. Entonces esta maravilla ocurre en nuestro cuerpo. Maravilloso, ¿verdad? Esto es segundo a segundo está ocurriendo esto, ¿sí? Bien, entonces yo les dije que esto es maravilloso porque la sangre cuando sale del pulmón, ¿verdad? Tiene una presión de oxígeno que es aproximadamente igual a la presión alveolar y de CO2 también, ¿sí? Y entonces la sangre pasa al sistema, pero cuando la sangre llega al pulmón, va, ¿verdad? Se mueve a las regiones del ápice y a las regiones de la base. Lo que ya tenemos aquí en las venas pulmonares es producto de lo que ocurrió en el pulmón izquierdo, en el pulmón derecho, arriba, en el medio y abajo. Todo eso. ¿Sí? La sangre que ya sale acá del intercambio y que llega a nuestro sistema es el producto de lo que ocurrió, ¿verdad? En el ápice, en la base, en todo el pulmón, con el aire y con la sangre. O sea que hay una relación muy importante entre la ventilación, la cantidad de aire que reciben las estructuras pulmonares, y la perfusión, la cantidad de sangre que reciben esas estructuras en la unidad de tiempo. Entonces, en esta gráfica les voy a explicar en esta de arriba, en el eje de la Y a la izquierda, la relación en mililitros o litros de aire por unidad de tiempo, o sangre, mililitros o litros en la unidad de tiempo, el flujo o la ventilación alveolar y la perfusión pulmonar en el eje de las Y. ¿Ya? En el eje de las X le vamos a poner dos estructuras, la base y el ápice. La base y el ápice, ¿ya? El ápice y la base. Y en esta parte de acá, de la derecha, le vamos a poner la relación ventilación-perfusión. Ventilación-perfusión, ¿ya? Recuerden que la relación ventilación-perfusión, ¿qué sería? ¿Qué sería la relación ventilación-perfusión? ¿Ah? Ventilación. Gasto respiratorio. ¿Cómo? Gasto respiratorio. No, nosotros no hemos hablado de gasto respiratorio. Gasto respiratorio. A ver, tienes idea, pero no es eso. ¿Qué es la ventilación? A ver, ¿qué fue lo que le hemos hablado de ventilación? ¿Qué es ventilación? ¿A qué se refiere? ¿La cantidad de qué? ¿La cantidad de qué? De aire. ¿De aire qué? Aire proveniente desde afuera. Aire atmosférico que recibe, ¿verdad? El pulmón en la unidad de tiempo. ¿Cuánto aire recibe el sistema pulmonar en la unidad de tiempo? Eso, acuérdense que era volumen corriente menos volumen del espacio muerto. ¿Por qué? Frecuencia cardíaca. Se les olvidó. Por la cardíaca. frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, ya mira, estamos hablando de ventilación. Y perfusión, que es esto, es 5 litros por minuto. Y eso depende, ¿verdad? El gasto cardíaco va a depender de qué me dijiste, frecuencia cardíaca,
el flujo sanguíneo va a depender entonces de la frecuencia cardíaca por el gasto, por la cantidad de sangre, ¿verdad? Que en cada fase, cada fase del ciclo ahora mecánico, ¿verdad? Esto es los mililitros de sangre que salen del ventrículo izquierdo cada vez que se contrae. Y estas son las veces que se contrae. Entonces la perfusión es todo lo que recibe la estructura, ¿verdad? Entonces, la perfusión tisular a nivel del pulmón son 5 litros por minuto. Y la ventilación, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es que se acuerdan que es? 4.200, ¿verdad? Mililitros por minuto. Y la perfusión, ¿verdad? Es 5, vamos a ponerlo abajo, mejor. Aquí. 5.000 mililitros por minuto, ¿ya? Entonces, ¿cuántos mililitros de aire fresco recibe todo el pulmón, derecho, izquierdo, arriba y abajo, en un minuto? 4.200 mililitros. ¿Cuánta sangre recibe el pulmón en un minuto? 5.000 mililitros, o sea, 5 litros. Eso nos da una relación ventilación-perfusión de ¿cuánto? ¿Cuánto? Pero esto es lo que no quiero que olviden. Cuando la sangre sale del pulmón, ya se ha intercambiado. Es decir, ya pasó sangre por aquí, ya pasó aire por aquí, arriba y abajo, por todos lados. Pero al final, lo que recibimos es lo que ocurrió, ¿verdad? En todo el pulmón. Pero lo que ocurrió en todo el pulmón no es homogéneo, ni la ventilación, ni la perfusión. Hay una diferencia. Hay una diferencia en la cantidad de aire que recibe el ápice respecto a la base y la cantidad de sangre que recibe el ápice respecto a la base. Pero en general, cuando hablamos de la ventilación-perfusión, hablamos de una relación ideal. Los 4.200 mililitros de aire se intercambian con los 5.000 mililitros de sangre. Y eso da una relación ventilación-perfusión de ¿cuánto? 0.8. ¿Cuánto? 0.8. 0.8. Es la relación ventilación-perfusión. Es la relación ventilación-perfusión. ¿Verdad? Entonces es entre 0,8 a 1, más o menos. Eso es lo normal. Es lo normal que la sangre y el aire que llegan a la zona de intercambio, ¿verdad? Se intercambien idealmente. Pero ya dijimos que la ventilación y la perfusión no son homogéneas. Que el ápice y la base no reciben igual perfusión ni ventilación. Miren, las regiones de la base reciben sangre. ¿Y qué pasa con esa sangre a medida que vamos moviéndonos hacia el ápice? Miren ustedes, hacia el ápice. Cae en picada. Las regiones del ápice reciben menos sangre que las de la base. Miren esta línea, ¿verdad? Cae en picada. Y la ventilación, es decir, los mililitros por minuto de aire que recibe la base, también es mayor que lo que recibe el ápice.
Sin embargo, en la base, miren ahí aquí donde está esta línea inicial, ¿verdad? También cae, pero no cae tanto como la perfusión, ¿ya? La ventilación en el ápice y en la base, en la base y en el ápice, perdón, y la perfusión en la base y en el ápice. ¿Dónde es mayor la perfusión? ¿En la base o en el ápice? La perfusión, los mililitros de sangre por minuto. ¿Dónde es mayor? En la base. En la base. ¿Dónde es mayor la ventilación? Los mililitros de aire por minuto, la ventilación. También en la base. ¿Dónde es menor? En el ápice, tanto la perfusión como la ventilación. Pero ¿cuál de los dos cae más? ¿La perfusión, miren, o la ventilación? ¿Cuál de los dos cae más? La perfusión. Ahora, vamos a ver la relación entre ambas. Eso cómo va pasando, qué va pasando. Miren, esta que está aquí, con estos puntitos negros, es la relación ventilación-perfusión, que idealmente es de 1, 0,8 a 1. Esos 4.200 mililitros de sangre se combinan con los 4.200 mililitros de aire, se intercambian con la sangre, que son 5 litros. Eso es la relación normal, de 1 a 1 casi, de 1 a 1. Pero ni la perfusión ni la ventilación son homogéneas, es decir, no hay igual perfusión en la base que en el ápice, no hay. Vemos que por el efecto de la gravedad, las regiones del ápice reciben menos sangre y por el efecto de la gravedad, las regiones, ¿verdad?, del ápice también reciben menos aire. ¿Me siguen? Perfusión y ventilación. Y miren la relación. La relación de la base al ápice, miren cómo se mueve. De la base al ápice, donde es menor la relación ventilación-perfusión. Ventilación-perfusión. En la base, y a medida que nos vamos para el ápice, ¿qué le pasa a esa relación? Ventilación-perfusión aumenta. ¿Están viendo? ¿En dónde es mayor la relación ventilación-perfusión? En el ápice con respecto a la base. Y eso genera un tipo de unidades en la base y en el ápice diferentes. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos movemos de la base al ápice, hay regiones, ¿verdad?, de la base, ¿verdad?, de la base que tienen mucho más sangre. Hay regiones del ápice que tienen menos sangre. Entonces hay cambios en la relación ventilación-perfusión si nosotros nos vamos del ápice a la base, ¿verdad? Si nos vamos del ápice a la base, hay cambios en esa relación. Entonces, ¿qué es la relación ventilación-perfusión? Es la relación entre el aire y la sangre que se mueve. Lo normal es que haya una relación 1 a 1, es decir, que entre buena cantidad de aire y entre buena cantidad de sangre. Esas unidades. Entonces vamos a ver que en nuestro pulmón hay diferentes tipos de unidades de acuerdo a la relación ventilación-perfusión. Hay unas unidades, ¿verdad?, que se llaman normales. Unidades funcionales es por la relación. Lo importante es que el aire que llega a la zona, ¿verdad?, que el aire que llega a la zona alveolar
el aire a nivel de la membrana de intercambio precisamente se intercambie, ¿verdad? Se ponga en contacto, el aire que llega se ponga en contacto con la sangre. Eso es normal. Aire, sangre, ventilación, perfusión. Ventilación, ¿verdad? Perfusión. ¿Cómo se llaman esas unidades? Normales. Normales, ¿verdad? Las normales, entonces, son aquellas en donde la relación ventilación-perfusión es casi de 1 a 1. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el ápice y qué pasa en la base? Vamos a ver en la base. En la base, la perfusión es mayor y la ventilación es mayor. Pero ¿cuál de los dos, desde el punto de vista de mililitros por minuto, es mayor? ¿La perfusión o la ventilación? ¿Qué es mayor? ¿La qué? La perfusión. Hay más sangre que aire. Es decir, hay un exceso de sangre con respecto al aire que llega, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Yo lo que quiero es que no se les olvide que esto es una relación. Entonces, lo normal es una relación 1 a 1. Sin embargo, ¿verdad? Y esas se llaman normales. Unidades normales, en las cuales la relación es de 1, casi. Pero en la base, la relación ventilación-perfusión, ¿qué es mayor? La cantidad de aire que llega o la cantidad de sangre que llega. ¿Qué es mayor? La cantidad de sangre. La cantidad de sangre, perfecto. La cantidad de sangre. Por eso, como esta es mayor que esta, entonces un número grande, entre un número grande, pero el de abajo es más grande, ¿qué le puede pasar a esa relación? Es menor. Ajá, ¿cómo? Es menor que 1. ¿Dónde está el de menor aquí? Menor a 1, ¿verdad? Y en el ápice, ¿qué es más? ¿La ventilación o la perfusión? Son ambas, la relación ventilación-perfusión en el ápice, ambas disminuyeron. La ventilación disminuyó y la perfusión disminuyó, pero ¿cuál de las dos disminuyó más en el ápice? La perfusión hasta aquí y la ventilación para acá. ¿Qué fue lo que más disminuyó en el ápice? La perfusión. Es decir, el número de arriba es relativamente mayor, ¿verdad?, que el de abajo. Entonces, esas van a tener una relación mayor que ¿qué? Que 1. ¿Sí? Entonces, hacia la base, la relación es menor que 1. Y hacia el ápice, la relación es mayor que 1. Recuerden que es una relación. ¿Me captan? Chicos. Entonces, ¿qué es la relación perfusión?
se refiere a la cantidad de aire que llega a la zona, a una zona determinada, versus la cantidad de sangre que llega a esa misma zona, que en condiciones ideales llega a todo el pulmón 4.200 mililitros de aire versus 5.000 mililitros de sangre, dándonos una relación casi de 1. Casi de 1. Entonces, hay unidades en el pulmón que reciben buena cantidad de sangre y buena cantidad de aire en una relación casi de 1. Esas unidades son las funcionales normales, las normales, pero en la base tenemos unas unidades funcionales en donde hay mayor perfusión que ventilación. Hay más sangre, escuchen, más sangre que aire. Como la sangre o la perfusión está en el denominador, eso hace que la relación sea menor que 1. Y en el ápice hay menos aire llegando, pero también menos sangre. Pero ¿cuál de los dos es menor? La cantidad de sangre. Entonces tenemos que la ventilación es mayor que la perfusión. Entonces tenemos dos números, uno pequeño sobre otro pequeño, pero el de abajo es más pequeño. Entonces esa relación da, acuérdense que es relación, es mayor que 1. ¿Está claro eso? Entonces, por eso es que cuando ustedes comparan la relación ventilación-perfusión, desde la base hasta el ápice, les va dando diferentes valores. Hacia la base, menor que 1. Y hacia el ápice, mayor que 1. ¿Está claro eso? Sí, profesora. Perfecto. Entonces nos vamos a mover un poquito porque ya tengo que ir terminando. Entonces fíjense que hay entonces diferencia. Lo normal es esto, que haya regiones bien ventiladas y bien perfundidas, pero que haya normalmente también puede ocurrir que hacia el ápice haya más aire que sangre llegando, ¿verdad? Y hacia la base más sangre que aire llegando. Eso es lo normal. Pero la patología puede hacer que esto cambie. Entonces, puede ser que haya un problema, miren, dentro del alvéolo, lo oscuro, ¿verdad? Es que hay obstrucción aquí en esta vía. Esta es una vía aérea, de tal manera que la cantidad de aire que llega fresco es poca. Quiere decir que la sangre que venía por allí, que era azul, porque tenía poco oxígeno y mucho CO2, no se va a intercambiar adecuadamente en una patología obstructiva, y los gases arteriales, aunque en este otro lado esté relativamente normal, se van a afectar. Puede ser, entonces, en este otro caso, que haya taponamiento, aquí hay un cierre, hay una embolia, ¿verdad? En donde el flujo sanguíneo no está adecuado hasta esta región. Entonces aquí este alvéolo está bien ventilado, pero sin perfusión. Y eso no sirve de nada. Por más ventilación que tenga, si no le llega sangre, ¿verdad? La persona entonces muere. Igual aquí, por más sangre que tenga, si no le llega buena cantidad de aire, también se afecta, ¿verdad? Esta es la patología. Entonces, lo que vamos a obtener aquí, cuando el intercambio ocurra, aquí en esta parte o en esta
o en esta, o en esta, es el producto de esa relación ventilación-perfusión. El producto de la relación ventilación-perfusión, lo que vamos a tener aquí en las venas pulmonares, es lo que ocurrió en todo el pulmón, ¿ya? Entonces, hay 3 tipos de unidades funcionales. Funcionales. Quiere decir que en un momento determinado en el pulmón pueden estar estas unidades. Lo normal es que la ventilación y la perfusión estén equilibradas y que haya buena ventilación y buena perfusión. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hacia la base? Hacia la base, normalmente, hacia la base del pulmón, ¿qué hay más? Hacia la base, recuerden, más sangre. Hay mucha sangre llegando y menos aire. Entonces hay un exceso de sangre. Cuando hablamos de exceso de sangre, más que de aire, hablamos de cortocircuito fisiológico. El alvéolo está, ¿verdad? En este caso dice no ventilado, pero eso es en la enfermedad. El alvéolo está ventilado y perfundido, pero mucha más sangre que aire. Hay más sangre que aire, es decir, exceso de sangre. Ahí va a haber una cantidad de sangre que va a salir de esa región sin que se haya intercambiado adecuadamente. Así como llegó, salió. ¿Y cómo llegó? Como sangre venosa, con poco oxígeno, con mucho CO2, y va a salir así. Va a salir con poco oxígeno y con mucho CO2. Entonces, cuando hablamos del ápice pulmonar, hablamos de que hay menos perfusión y menos ventilación, pero ¿qué es lo que hay más? Ventilación. Hay más aire fresco que sangre. Hay un exceso de aire con respecto a la sangre. ¿Cómo se llaman esas unidades? Se van a llamar entonces cortocircuito, la de la base, y espacio muerto. Recuerden, ¿verdad? El término de espacio muerto es aire que no se intercambia en el anatómico. Pero hay áreas en el pulmón donde la ventilación es mayor que la perfusión y hay un aire que sale a sí mismo sin intercambiarse. Esa se llama espacio muerto fisiológico, espacio muerto alveolar, perdón. Espacio muerto alveolar. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde están ubicadas las unidades cortocircuito? Muy en la base. ¿Hacia dónde están ubicadas las unidades de espacio muerto? Muy al ápice. ¿Sí? Muy al ápice. Entonces, hay 3 tipos de unidades. Las normales, las cortocircuitos y las espacio muerto. Las normales tienen una relación ventilación-perfusión de 1, casi de 1. Las unidades cortocircuito tienen una relación menor que 1. Tienden a 0. Y las unidades de espacio muerto mayor que 1. ¿Tienden a qué? A infinito. Tienden a infinito. Entonces, eso es normal que ocurra en el ápice o en la base, pero la patología también puede producir este mayor número. En lugar de que predominen las unidades normales, pueden predominar las unidades cortocircuitos o espacio muerto. Cortocircuito es cuando no hay mucha ventilación, pero sí mucha perfusión. Hay exceso de sangre
aquí. Entonces, ¿cómo va a estar la sangre que llega a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo? Pobre en oxígeno y rica en CO2. Y acá, si hay mucho aire llegando y poca sangre, entonces va a ser una sangre, ¿verdad? Con características de la zona arriba de espacio muerto. Entonces los cortocircuitos exacerbados van a tener exceso de sangre y poco aire, enfermedades obstructivas, cualquier cosa que afecte la ventilación. Y espacio muerto, ¿verdad? El alvéolo está relativamente bien ventilado, pero con escasa perfusión. Ahí lo que va a haber un problema en la perfusión. Entonces, hay patologías en donde los gases arteriales están, ¿verdad?, siendo afectados porque ahora predominan las unidades de cortocircuitos o predominan las unidades de espacio muerto. Y si predominan las unidades de espacio muerto, miren aquí, la sangre va a tener características parecidas al aire atmosférico. La sangre va a tener características parecidas al aire atmosférico. Y cuando hay cortocircuito, la sangre va a tener características parecidas a la sangre venosa mixta porque no se intercambió. Es decir, es una sangre que va a tener mucho CO2 y poco oxígeno. Chicos, entonces tenemos que seguir, ¿verdad? A menos que tengan algo que preguntar. ¿Está bien? Profesora, yo solo tengo una pregunta. Dígame. Es que en el gráfico sale una parte en que las líneas de ventilación y perfusión coinciden. ¿Cuál es? Como en el gráfico que usted tenía. En la gráfica, aquí. Hay un punto en el que las líneas de que coincide. Ajá. Esa es lo normal. Eso es lo normal. Okay. Exacto, de 1. Pero hay una variabilidad, ¿verdad? Lo normal. Lo normal es que hacia la base tengas más perfusión. Entonces hay este es para explicar esta gráfica, pero en realidad lo que ocurre acá, aquí, en las venas pulmonares, condiciones normales, tú vas a tener, ¿verdad?, que predomina en condiciones normales las normales. Pero si tú te vas a la región del ápice, muy arriba o muy abajo, y tú extrajeras sangre directamente de esa área, vas a tener características diferentes. Pero es que cuando nosotros tenemos la sangre aquí, es el producto de todo lo que ocurrió en el pulmón. Pero ahora te digo, ¿qué pasaría si una patología hace que haya más aire que sangre? La sangre que vas a recibir aquí en las venas pulmonares va a ser diferente que lo normal. Va a ser una sangre en donde hay relativamente mayor ventilación que perfusión. Es decir, el sujeto es como si estuviese hiperventilando. ¿Ya? Hiperventilando significa que va a tener más oxígeno que CO2. Y si predominaran, ¿verdad?, las cortocircuitos, es decir, que hay un problema, hay una patología en donde no está entrando mucho aire, pero sí está pasando sangre, ¿qué va a pasar? Aquí los gases arteriales van a ser afectados por esto. Entonces vas a tener una sangre arterial con ejemplo de hipoventilación. Hipoventilación, es decir, más CO2 que oxígeno.
¿Ahora sí? Ahora sí. Entonces, profe, ¿cuántos gracias. tipos de unidades funcionales tenemos? Tres. Tres normales, cortocircuitos fisiológicos y espacio muerto alveolar. Esos son, normalmente nosotros encontramos esos tres tipos de unidades, pero hacia el ápice abundan o hay espacio muerto y hacia muy en la base los cortocircuitos. Nosotros hemos preparado un video que ya lo tienen en el Moodle para que lo vean, ¿sí? Por favor, eso nada más dura 6 minutos y les ayuda bastante a entender mejor esta dinámica. Bien, entonces, la ventilación alveolar es la entrada y salida de aire y el mantenimiento de las presiones parciales de los gases y de la saturación de la hemoglobina con oxígeno, el aporte de oxígeno a los tejidos y la eliminación del CO2 producto del metabolismo se controla a través de un sistema, ¿verdad?, de vías nerviosas que van entonces a depender, por una parte, del sistema de control voluntario y también del sistema de control nervioso reflejo únicamente. Entonces, desde la corteza nosotros podemos controlar las motoneuronas respiratorias y eso es lo que ustedes hacen cuando detienen voluntariamente la respiración o cuando hacen, ¿verdad?, la capacidad vital forzada, cuando hacen cualquier maniobra respiratoria voluntaria o cuando detienen la respiración, pero hay un mecanismo de control reflejo cuyo centro se encuentra en el bulbo y parte del puente, que va entonces a través del fascículo lateral y ventral y controla y llega a las motoneuronas respiratorias donde salen, ¿verdad?, donde salen los nervios que controlan a los músculos respiratorios. Entonces hay un control voluntario desde corteza y se dice que esta no pasa por el centro, sino que pasa directamente, ¿verdad?, a las motoneuronas de donde salen los nervios que controlan, ¿verdad?, a los músculos respiratorios. Y hay un sistema de control reflejo. Y uno de los más importantes es el sistema quimiorreceptor. Los quimiorreceptores pueden ser periféricos y centrales. Periféricos, ellos están por dentro de la carótida y la aorta, por dentro, o sea que ellos se encuentran en contacto con la sangre. Se encuentran en contacto con la sangre y ellos son estimulados por los cambios aquí dentro, ¿verdad? Se estimulan por los cambios de oxígeno, la disminución de oxígeno, el aumento del CO2 y la disminución del pH. Cerquita aquí del centro, cerquita por ahí por el bulbo, hay unos receptores que se llaman centrales y ellos responden al pH del líquido que los baña, y el líquido que los baña es el intersticial cerebral y el cefalorraquídeo. Entonces, sobre el bulbo, que es el centro de control, ¿verdad?, llegan aferencias de quimiorreceptores periféricos y de quimiorreceptores centrales. Esa información eferente llega, ¿verdad?, a través de las vías eferentes hasta C3, C6 más o menos, donde se deriva las motoneuronas, en donde se deriva el nervio frénico que controla el diafragma y va por las astas anteriores, por toda la médula dorsal, ¿verdad?, hasta las motoneuronas en donde salen los nervios intercostales externos.
Entonces tenemos quimiorreceptores periféricos en el denominado cuerpo carotidio y el cuerpo aórtico. Los del cuerpo carotidio son los más importantes y los del cuerpo aórtico también. Entonces la información del noveno, a través del noveno y el décimo par, llega, ¿verdad?, al bulbo y deriva desde el bulbo hasta las motoneuronas anteriores que van entonces a donde deriva el nervio frénico y los intercostales externos, y así se va a ejercer el control de la ventilación alveolar. El cuerpo carotidio y el cuerpo aórtico realmente son ambos quimiorreceptores periféricos, pero los más importantes son los del cuerpo carotidio, ¿verdad? El cuerpo carotidio, entonces tenemos células que se llaman glómicas. Y las más importantes son las de tipo 1 porque las glómicas 2 sirven como de sostén, ¿verdad? Pero las glómicas 1 contienen, cuando se exponen a la hipoxia, o también vamos a ver que las estimula la disminución del pH y el aumento del CO2, entonces ellas liberan, ¿verdad? Liberan catecolaminas, dopamina, que entonces a través de receptores D2 se unen a estos receptores y activan la vía aferente, ¿sí? Ese es el mecanismo. Entonces, hay varios estímulos que permiten la liberación de esas catecolaminas y se los describo, ¿verdad?, en la guía. Por una parte, fíjense ustedes, eso está en la página 58. Tenemos entonces como primerito que hay una proteína tipo M que es sensible al oxígeno, que cuando disminuyen los niveles de oxígeno, ellas entonces hay unos canales de potasio que están relacionados con esta proteína, que cuando disminuyen los niveles de oxígeno, entonces ese canal de potasio se inhibe y disminuye la salida de potasio. Y si disminuye la salida de potasio, ¿verdad?, ¿qué va a pasar con la célula en su interior? Se va a hipopolarizar. Y eso hace que unos canales de calcio, ¿verdad?, que dependen del estado de polarización acá de la célula se hace menos negativa, se abren estos canales de calcio y aumenta la entrada de calcio y ese calcio hace que las vesículas que contienen ese neurotransmisor se vayan aquí a esta porción, ¿verdad?, de la célula y sean liberadas las catecolaminas y activen aquí los receptores y se produzcan los potenciales de acción a nivel del noveno par. Sobre todo, estos estudios se han hecho con el noveno par primariamente. Hay otros estímulos también y todos tienen que ver con este mecanismo. La disminución del oxígeno también, por otro lado, aumenta los niveles de AMP cíclico, lo cual a su vez también disminuye las corrientes de potasio y se produce la misma situación que les describí antes. Y así hay varios estímulos, ¿verdad?, que van a alterar o van a inhibir este canal de potasio que finalmente es como una vía común de todos estos mecanismos que van entonces a hacer, ¿verdad?, que entre calcio y que finalmente se libere el neurotransmisor dopamina y produzca entonces los potenciales de acción a nivel de esta estructura, ¿verdad?, que es la vía aferente. Entonces, estos son, ustedes lo leen allí para no seguir, es lo mismo, pero al final vamos a tener el mismo resultado por diferentes mecanismos. Aquí la disminución del oxígeno inhibe la NAP, ¿verdad?, oxidasa de la mitocondria, ¿verdad?, que va entonces a producir el aumento de la glutatión reducido, glutatión oxidado, etcétera, ¿verdad? Y el CO2 también por esta vía, etcétera. Entonces hay
estos mecanismos que están, yo creo que relativamente bien descritos en la guía. Bien, entonces, ¿dónde se encuentra el centro de regulación de la ventilación alveolar? Primariamente en el bulbo, ¿verdad? A nivel del bulbo. Pero hay otras estructuras del sistema nervioso central que también afectan, ¿verdad?, la actividad del centro bulbar. En el centro bulbar hay dos tipos de neuronas. Las del grupo respiratorio dorsal, que son neuronas eminentemente inspiratorias, que controlan la inspiración, y las del grupo respiratorio ventral, que contienen neuronas inspiratorias y expiratorias, pero que ellas realmente no ejercen mucha influencia en condiciones normales, ¿verdad? Ellas se activan cuando la expiración es forzada o cuando hay algún tipo de patología que requiere, ¿verdad?, la utilización, porque ellos están entonces más conectados con los músculos expiratorios. O sea que el control de la inspiración es a nivel del grupo respiratorio dorsal. El grupo respiratorio dorsal también está influenciado por neuronas que están arriba, en el puente. Tenemos un llamado centro amnéustico y un llamado centro neumotáxico. El neumotáxico es, afecta mayormente al grupo respiratorio dorsal que el centro amnéustico. Y el centro neumotáxico, entonces, inhibe la inspiración, regulando así el centro, la inspiración. Entonces, desde el centro neumotáxico se ejerce, ¿verdad?, se afecta la activación de las neuronas inspiratorias, lo que produce, ¿qué cosa? La expiración normal. Y el amnéustico también tiene control sobre las neuronas inspiratorias, pero no tanto. Cuando estas se activan, se produce más la inspiración. Y cuando las del neumotáxico se activa, se produce un cambio de la frecuencia, produciendo la expiración normal. Sí, entonces esto es una información importante porque hay estructuras por encima del bulbo que controlan también a esas neuronas. Entonces, ¿por qué es que se ha sabido que existen neuronas, sobre todo a nivel de el bulbo, que controlan la respiración, o por encima de en la mitad inferior del puente o arriba? Porque se ha hecho ablación, se ha cortado, ¿verdad?, la información que viene de estos centros superiores a las estructuras inferiores y se ha dejado, ¿verdad?, con el vago intacto y con el vago cortado, y se ha determinado, ¿verdad?, la influencia que tienen estas estructuras superiores sobre el control de la respiración. Miren, ¿qué pasa si se corta por debajo de el bulbo? Tanto con el vago intacto como con el vago cortado se detiene la respiración. Si se inhibe, si se corta, se hace ablación, ¿verdad?, lesión de la información que viene desde el bulbo a las neuronas, ¿verdad?, a las motoneuronas que controlan la respiración, se detiene totalmente la respiración. Pero por encima de esas estructuras no se detiene, pero sí se afecta el patrón respiratorio. El centro neumotáxico, cuando se corta, ¿verdad?, y se deja el centro neumotáxico solamente sin la actividad del centro neumotáxico, solo el amnéustico, se produce ¿qué? Amneusis prolongada con el vago cortado. Amneusis prolongada, ¿ya? Pero si se deja el centro amnéustico, lo que ocurre es que aumenta, con el vago cortado, aumenta ¿qué cosa? La cantidad de aire que se produce, pero se da,
¿verdad? Lo que hay es un ligero aumento del volumen corriente, pero se sigue dando, ¿verdad? El patrón respiratorio relativamente normal. Entonces, por eso es que se sabe que existen centros de control superior sobre las motoneuronas que controlan los músculos respiratorios. Bien, los quimiorreceptores periféricos que se encuentran a nivel del cuerpo carotídeo y el cuerpo aórtico responden a estos tres estímulos, al oxígeno, al CO2 y al pH. Pero el principal, sobre todo el cuerpo carotídeo, el principal estímulo es la disminución del oxígeno, la presión de oxígeno arterial. Cuando disminuye la presión de oxígeno, ¿verdad? Vamos a ver, cuando disminuye aquí la presión de oxígeno, la frecuencia de descarga de estos receptores es máxima. Y no importa los niveles de oxígeno, ellos siempre van a responder, van a estar activados. Cuando aumentan los niveles de oxígeno, fíjense ustedes, ¿qué le pasa a la frecuencia de descarga de estos receptores? Disminuye. Entonces, ¿cuál es el estímulo más importante para los quimiorreceptores periféricos? La disminución de la presión de oxígeno. Es el oxígeno que está disuelto, no es el que está unido a la hemoglobina. El oxígeno que está unido a la hemoglobina no ejerce ningún efecto sobre estos receptores, sino el oxígeno disuelto en la sangre. Sobre los quimiorreceptores centrales, ellos se encuentran en la cara ventrolateral del bulbo y ellos se encuentran en contacto con el líquido intersticial cerebral o el cefalorraquídeo. La sangre que viene por aquí, ¿verdad? La sangre trae hidrogeniones, bicarbonato y CO2. Pero ni el bicarbonato ni el hidrogenión pueden moverse a nivel de esta membrana. No se pueden mover, pero sí lo hace el CO2. El CO2 se mueve, ¿verdad? A nivel de esta membrana y lo que hace es que cambia el pH. Cambia el pH y lo va disminuyendo. A medida que más CO2 pasa aquí, ¿verdad? Va entonces produciendo cambio en el pH que va a hacer entonces que estos receptores se estimulen y emitan información, ¿verdad? Al centro pulvar, aquí, ¿verdad? Entonces, estos son los quimiorreceptores centrales que activan máximamente al área vulvar cuando aumenta el PCO2 porque ellos se va a producir, ¿qué cosa? Disminución del pH. Entonces, comparados los quimiorreceptores periféricos con los centrales, tenemos este esquema, esta tabla aquí. Los quimiorreceptores periféricos y los centrales, ya les he dicho más o menos lo que está en este cuadro, pero lo importante que tengo que resaltar aquí es que los quimiorreceptores periféricos son receptores del tipo tónico, es decir, ellos mantienen siempre una frecuencia de descarga, no importa los niveles de oxígeno, de la presión de oxígeno. Sin embargo, en condiciones normales de reposo, en un sujeto a nivel del mar, la contribución de los quimiorreceptores periféricos no es tan importante. ¿Ya? ¿Cuándo se hace importante la contribución de los quimiorreceptores periféricos? Cuando estamos en ambientes hipóxicos, cuando estamos en ambientes que producen que la presión arterial de oxígeno disminuya. Eso es su principal estímulo. En ese momento, citar los niveles de CO2, la contribución de los quimiorreceptores periféricos es muy importante. Ahora, los centrales, a diferencia de los periféricos, sí se adaptan, es decir, se adaptan cuando los niveles de CO2 están aumentados de manera crónica. Eso se llama hipercapnia crónica. Ellos se adaptan y ahora les voy a explicar. Pero los centrales son los que mantienen la ventilación, ¿sí?
en condiciones normales de reposo y sobre todo a nivel del mar. A nivel del mar, ellos son los que mantienen la ventilación de reposo y ellos se activan por pequeños cambios de CO2. Por eso es que ayer, cuando me preguntaban por qué no es tan evidente la participación del sistema respiratorio cuando hay, por ejemplo, alcalemias, cuando aumenta el pH, ¿verdad? Porque el aumento del CO2 produce inmediatamente cambios en la ventilación. Por eso es que ahora, aunque haya un aumento del pH, los quimiorreceptores, ¿verdad? Esto va a tender el cambio del pH va a tender a disminuir la ventilación, pero cuando disminuye la ventilación aumenta el CO2 y ese es estímulo para los quimiorreceptores centrales. Entonces no es tan eficaz el mantenimiento o la regulación del pH vía quimiorreceptores centrales. Entonces los quimiorreceptores periféricos no se adaptan y ellos son bien importantes cuando disminuye el oxígeno, ¿sí? Los quimiorreceptores centrales sí se adaptan y esto entonces se explica por el mecanismo de aclimatización al CO2. ¿Cómo se explica esto? Cuando hay una hipercapnia crónica, es decir, aumentan muchísimo los niveles de CO2. Acuérdense que aquí no hay muchas proteínas, ¿verdad? Entonces, la capacidad de amortiguación del líquido intersticial no es mucha. Entonces, empieza a disminuir el pH por aumento de la concentración de hidrogenio. Entonces, ahora sí se activan mecanismos que van a hacer que el bicarbonato, ¿verdad?, pase ahora acá, al líquido intersticial, y eso va a hacer que el pH del líquido, que el pH de este líquido entonces se vaya regulando y eso va a hacer que los quimiorreceptores centrales dejen de estar activados. Entonces, ¿cómo se llama ese mecanismo? Aclimatización al CO2. Aclimatización al CO2. ¿Y cuándo ocurre? Cuando hay hipercapnia crónica. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué mecanismo va a mantener si estos quimiorreceptores, que normalmente son los más importantes, ahora están adaptados? ¿Quiénes van a mantener la ventilación de esos pacientes? ¿Quiénes? ¿Quiénes creen ustedes que van a mantener, quiénes van a cobrar importancia ahora? ¿Los quimiorreceptores? ¿Cuáles? ¿Se durmieron? Chicos. Hola. No entendí la pregunta. Mire, no entendiste. ¿Qué pasa? ¿Qué les dije yo de los quimiorreceptores centrales? Que ellos son los que mantienen la ventilación alveolar en condiciones normales de reposo y a nivel del mar. ¿Quiénes adquieren importante en ambientes en donde hay un CO2 aumentado, pero sobre todo un oxígeno disminuido? Los quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores periféricos nunca se adaptan. Pero ¿qué pasaría si ahora los quimiorreceptores centrales se adaptan en un sujeto que está hipoventilando? ¿Qué le pasa al sujeto que está hipoventilando? Porque tiene una patología respiratoria. El sujeto que tiene una patología respiratoria y está hipoventilando desarrolla hipercapnia crónica. Es una patología crónica. Tiene hipercapnia crónica. ¿Y qué le puede haber pasado a los quimiorreceptores centrales? Se pueden haber adaptado. Entonces ahora, en ese caso, si los quimiorreceptores centrales se adaptan, ¿quiénes van a mantener vivo a ese sujeto con su ventilación alveolar? Los periféricos. Excelente, los periféricos. ¿Y cuál es el estímulo que va a mantener la ventilación de ese sujeto? ¿Cuál? Disminución de O2 oxígeno. aumentado. No, hijo. El O2 disminuido. Disminuido, el O2 disminuido. Entonces, estos receptores, quimiorreceptores periféricos,
cobran mucha importancia en ambientes en donde la presión de oxígeno está disminuida. Ellos entre 30 y 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno tienen una máxima activación. ¿Sí? Tengo que decirle a Eric que me espere un momentito. Él sabe, Yanivel, que estamos dando clase. Sí, profe, yo le avisé que empezamos Perfecto. a las 20 minutos después. Ujú. Sí, bueno, entonces es por eso, ¿eh? Ya, entonces esto me preocupa porque tengo que darle clase a ellos también. Bien, entonces, ¿quedó claro eso? ¿Y qué pasaría si un sujeto sube al Everest sin ningún tipo de mascarilla ni nada? Se va a enfermar, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar a medida que nos vamos nosotros alejando, ¿verdad? Del nivel del mar? Vamos ascendiendo. ¿Qué le va a pasar a la presión barométrica? Aumenta. A medida que ascendemos, la presión barométrica Disminuye. disminuye. Como la presión barométrica es la presión de todo el aire, ¿verdad? Incluye oxígeno, nitrógeno, etcétera. La composición del aire, ¿verdad? Porcentaje de cada uno de los gases no varía casi con la altura. La composición se mantiene, pero la presión total disminuye. Entonces, ¿qué le va a pasar a la presión de oxígeno? A medida que ascendemos, también va a disminuir en el aire. Entonces, ¿qué pasa cuando el sujeto inspira? Ese aire ya tiene poco oxígeno, ¿verdad? Entonces el aire igualmente se combina, se humedece, adquiere la temperatura corporal y a nivel alveolar ahora la presión de oxígeno va a disminuir mucho, mucho. Eso significa que la sangre cuando llega, ¿verdad? Se va a quedar, la sangre cuando se intercambia, se va a quedar con poco oxígeno y eso va a estimular a los quimiorreceptores periféricos, ¿verdad? Por el oxígeno. Entonces, ¿qué le va a pasar al sujeto? Va a aumentar, ¿verdad? Su actividad ventilatoria. Va a hacer que su músculo, su sistema, va a aumentar la frecuencia y la fuerza de contracción de sus músculos, va a entrar más aire fresco. Más aire fresco. Y el aire fresco, en este caso, allá arriba, que no tiene ni oxígeno ni CO2. Así que aunque entre mucho aire fresco, sus niveles de oxígeno, ¿qué le van a pasar? Los Están niveles disminuidos. no los va a poder aumentar casi nada, pero sí el CO2, ¿qué le va a pasar? Mientras más aire fresco introduzca, el sujeto va a estar disminuyendo su CO2, porque acuérdate que es como si estuviera lavando el aire alveolar. El CO2 va a estar disminuido y el sujeto va a desarrollar hipocapnia. ¿Ya? Entonces, al desarrollar hipocapnia, disminuye la actividad del sistema ventilatorio, pero como los quimiorreceptores centrales ahora están inhibidos allí realmente porque en realidad no cobran tanta importancia a nivel de las alturas, los quimiorreceptores periféricos son los que están relativamente, ¿verdad? Son los que más están aportando a la ventilación de ese sujeto. Entonces, este sujeto puede desarrollar hipocapnia, ¿ya? Pero desde el punto de vista de su ventilación, ¿cómo está? Está introduciendo más aire fresco del que requiere, aire fresco. Va a estar hiperventilando, aunque su presión de oxígeno esté disminuida, porque el problema no es su sistema respiratorio, el problema es el aire que está respirando. Esto se llama hipoxia hipóxica. Hipoxia hipóxica. Bien, chicos, entonces hay otros receptores
muchos receptores en las vías aéreas, en los pulmones, receptores yuxtacapilares, ¿verdad? Adyacentes a los capilares pulmonares, que responden, por ejemplo, al edema y a otras sustancias como la capsaína y la bradicinina, y responden entonces cambiando, aumentando su frecuencia respiratoria y disminuyendo el volumen corriente. Es decir, hay receptores por doquier, receptores que responden al estiramiento de las vías y de las estructuras pulmonares o a la deflación, es decir, cuando hay muy poco aire. Estos receptores son no químicos, se llaman de inflación o de deflación de Hering-Breuer, ¿verdad? Inflación o deflación. Estos se activan, los de inflación, cuando hay mucho aire llegando a la estructura pulmonar. Y los de deflación se activan, por ejemplo, en los casos de neumotórax, cuando hay muy poco aire en las estructuras. Hay muchísimos otros receptores, además de los quimioreceptores, que envían su información hacia el centro vulvar y que participan en la regulación de la ventilación. Pero los más importantes son los receptores químicos centrales y los receptores químicos periféricos, que estos responden en los periféricos a la disminución del oxígeno, al aumento del CO2 y a la disminución del pH, que va informando al centro vulvar, que a su vez activa a los músculos respiratorios, que produce un cambio en el volumen minuto respiratorio, en la ventilación alveolar y en los gases arteriales. Igualmente, los quimioreceptores centrales responden a la disminución del pH del líquido cefalorraquídeo o intersticial cerebral. Estos son los que mantienen la ventilación en reposo y a nivel del mar. Estos cobran más importancia en sujetos que tienen patologías respiratorias o que están allá en alturas elevadas, y que ambos entonces producen cambios en el volumen minuto respiratorio, porque producen cambios en la frecuencia respiratoria, en el volumen corriente, volumen minuto respiratorio, ventilación alveolar y gases arteriales. Recuerden que nosotros también tenemos control voluntario sobre las motoneuronas, de donde derivan los nervios que van a inervar a los músculos respiratorios, y que nosotros podemos afectar la ventilación de manera voluntaria. Pero ¿qué pasa cuando nosotros detenemos la respiración? Cambian los gases arteriales y entonces ahora el mecanismo reflejo cobra mayor importancia, y aunque el sujeto quiera detener la respiración, cuando esta información que viene del centro es mayor que la que viene de corteza, inmediatamente el sujeto tiene que volver a respirar, ¿verdad? Entonces, sí tenemos control voluntario, pero en condiciones normales de reposo, sí, y en todo momento va a privar el mecanismo de control reflejo. Entonces, aquí terminamos la clase, muchachos. Ya les envié ya a nivel la formativa, y como yo te pongo allí a ti y a Eric, que la formativa no pregunta, la formativa es para que yo vaya conociendo cuánto yo estoy aprendiendo. Entonces, en este fin de semana, yo espero que ustedes estudien todo lo que puedan, porque el lunes vamos entonces a tratar de integrar un poco toda la información teórica que tenemos en la discusión de problemas.